Dios les bendiga mucho, hermanos. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una enseñanza más del grupo de varones con la ayuda gloriosa del Señor Todopoderoso. Vamos a hacer una oración inicial con la ayuda del Señor. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su dirección y su respaldo para todo lo llevado a cabo en esta enseñanza y actividad. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, agradecemos tu gran bondad, agradecemos, Señor, tu misericordia, agradecemos, Señor, tu fidelidad, agradecemos, Dios del cielo, tu inmensa bondad, Señor, que tienes para con nosotros, Dios. Gracias, Padre Santo, porque podemos decir que hasta aquí, Señor, tú eres con nosotros. Bendito sea tu nombre. Y ahora, Padre eterno, te damos gracias porque permites estos medios para que podamos seguir aprendiendo y edificando nuestra fe y nuestra vida en tu palabra, Señor. Te ruego, Dios del cielo, que nos ayudes. Como varones tenemos necesidades, tenemos peticiones, tenemos anhelos, Señor, tenemos responsabilidades también. Y por ello, Dios, pedimos de tu gracia, pedimos de tu dirección. Señor poderoso, en el nombre de Cristo, bendice este momento, bendice esta actividad, Señor, que se ha de desarrollar, es decir, todo, Padre, el desenlace de esta actividad de varones, Señor. Te ruego, Dios del cielo, tomes la vida de cada uno de tus hijos, que ha de estar, Señor, atento a todo lo llevado a cabo, Dios mío. Y así, Señor poderoso, te ruego, tomes mi vida en tus manos, dame tu ayuda, dame lo que tú sabes necesito, Señor, y que ante todo tu bendito nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque creo que tú así lo harás por la fe de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar con la ayuda del Señor. Vamos a recitar nuestro texto lema y es: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Primera los Corintios 16:13. Vamos a entonar un coro con la ayuda del Señor. Yo creo que hasta esta fecha, hermanos, nosotros día a día podemos entonar todavía con más auge este coro que dice: tu fidelidad es grande. Bendito es el Señor. Con todo nuestro corazón, digámosle a Dios de esta manera: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad es incomparable, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Alabamos a Dios y lo glorificamos, hermanos, porque verdaderamente su fidelidad es grande. Bendito sea el Señor, porque hasta aquí Él es con nosotros. Gracias a Dios, bendito es el Señor. Y bien, hermanos, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que estamos considerando, el cual es cualidades que debe tener el hombre de Dios. Bendito es Dios. Y en enero, en este mes del 2021, enero del 2021, vamos a considerar con la ayuda bendita de Cristo, el Señor Dios poderoso, justicia. Ese es el tema de este mes, justicia. Y con la ayuda de Dios vamos a aprendernos el texto del día. Vamos a repasarlo con la ayuda bendita del Señor.
Dice la palabra de Dios, Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Esto está en Romanos 1:17. Una vez más, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Por último, vamos a dar lectura y dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Bendito es el Señor eterno. Y bien, hermanos, ese es el texto que nos corresponde en esta tercera enseñanza. Y con la ayuda de Dios, la enseñanza que vamos a aprender en este día es que la justicia revelada en las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Vamos a hacer una breve oración para pedir a Dios que Él nos bendiga en esta enseñanza. Padre nuestro, delante de ti estamos, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos das tu palabra día con día, Señor. Gracias, Padre, porque precisamente tú nos revelas tu justicia a través de tu palabra. Y hoy hemos de aprender esto, Señor. Para ello te ruego, tomes el control, Señor, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Nos dé, Señor, ese oído atento para así atesorar tu palabra. Te ruego, Dios, que asimismo bendigas a cada uno de tus hijos que han de estar, Señor, atentos a esta transmisión. Bendícelos, dales tu ayuda, Señor, y que a través de esta enseñanza ellos puedan aprender más de tu justicia, Señor, y llevarlo a la vía de la práctica. Te suplico, Señor, tomes mi vida en tus manos para hablar tu palabra como conviene a la sana doctrina, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Bendito es Cristo, nuestro Señor poderoso. La palabra de Dios, hermanos, nos menciona que nuestro Dios nos ha revelado muchas cosas a través de su santa palabra. Y algo que nosotros aprendemos de Dios, hermanos, es precisamente acerca de su justicia. Y esto nos lo muestra la Biblia, porque dice, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. La palabra de Dios dice, luego la fe es por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre nosotros más leamos la palabra del Señor, quiere decir que nuestra fe va a aumentar. Y entre más aumente nuestra fe, según el versículo bíblico, nos enseña que vamos a descubrir la justicia de Dios. Quiere decir que entre más leamos la Biblia, nuestra fe se aumenta. Y conforme se aumenta la fe, se aumenta nuestro conocimiento que vamos adquiriendo día a día de Dios. Y parte del conocimiento de Dios nos muestra su justicia. Bendito es el Señor. Y dice, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Bendito es el Señor. Y vamos a considerar primeramente, con la ayuda bendita de nuestro Señor Dios poderoso, de qué manera se revela la justicia en las Escrituras. Primeramente, a través del sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero que leamos la palabra de Dios en Romanos 3, 23 y 24 con la ayuda del Señor. Romanos 3, 23 y 24 con la ayuda de Cristo el Señor dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Quiere decir entonces que nosotros vamos a aprender
de la justicia de Dios revelada en las Escrituras por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para empezar, hermanos, la palabra del Señor nos menciona y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros debemos considerar primeramente la condición del hombre natural. La palabra de Dios menciona y nos dice que los pensamientos del hombre son de continuo solamente hacer el mal. Es decir, como dice aquí, por cuanto todos pecaron. El ser humano por naturaleza peca. El ser humano por naturaleza piensa en mal. El ser humano, hermanos, por su propia naturaleza hace lo malo. En alguna ocasión una persona decía: qué difícil es hacer lo bueno, pero qué fácil es hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nuestra carne, hermanos, se inclina hacia lo malo continuamente. ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza pecaminosa. Pero entonces es aquí, hermanos, donde se revela lo maravilloso. Dice la Escritura: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros estábamos perdidos, estábamos sin fe, estábamos sin esperanza, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Íbamos derechito hacia la perdición, íbamos a la condenación. ¿En cuántas ocasiones hemos meditado y hemos dicho: si Cristo no me hubiera alcanzado, ¿dónde estuviera hoy? Y algunos llegamos a decir: ni siquiera estuviera ya en esta vida. ¿Por qué? Porque nuestros pasos eran malos. Nuestra vida, hermanos, nuestro proceder era malo, era hacia la perversión, era hacia lo malo. Pero en este caso se descubre lo maravilloso. Dice la palabra del Señor: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, que nosotros que nos encontrábamos en nuestros delitos, Dios el Padre en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos dio el medio de salvación, el medio de justificación. Dice la palabra: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la Biblia nos señala que nosotros ahora debemos de seguir la justicia de Dios. Pero ¿cómo es esto? Mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hoy en día, hermanos, hay tanta maldad. Si nosotros analizamos y decimos: hace 5 años, ¿cuánta maldad había? Pero hoy, en este presente, hermanos, ¿cuánta maldad hay? ¿Cuántas leyes anticristianas se están aprobando? ¿De qué manera el ser humano se burla contra Dios? ¿De qué manera la gente, la sociedad va de mal en peor? Entonces esto nos muestra la condición del hombre natural, que es continuamente el pecado, es continuamente la maldad. Pero gracias al Señor, porque Él ahora nos ha justificado y dice: gratuitamente, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, porque no es por obras, sino que es por su gracia maravillosa y gloriosa. Quiere decir que si usted y yo somos cristianos, esto no es por nosotros, sino que esto es por el grande amor de Dios. Y a esto entonces procede lo siguiente: la expresión más grande de misericordia. ¿Cuál es la expresión más grande de misericordia? Dice la palabra del Señor en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito es Cristo. Entonces, con ese versículo bíblico de San Juan 3:16 nos damos cuenta de la expresión más grande de misericordia, la misericordia de Dios. Es decir, Dios nos ha amado demasiado, que aunque, si recordamos, nuestra condición es pecaminosa, es de continuo hacer el mal, pero bendito sea Dios que Él en su misericordia envió a Cristo Jesús a este mundo para salvarnos.
Dijo Jesucristo el Señor, porque el Hijo del Hombre vino para buscar, para salvar lo que se había perdido. Y ahora usted y yo, que lo hemos aceptado, gozamos de vida. Por eso dice el Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Quiere decir que usted y yo íbamos hacia la perdición. Pero ahora, al ser revelada la justicia de Dios a nuestra vida, ya no vamos hacia la perdición. Ya no vamos hacia la muerte, ya no vamos hacia el infierno, ya no vamos hacia la condena eterna. Ahora vamos hacia la vida eterna por Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. ¿No le da gloria a Dios en su hogar? Pues sí, porque Él vive. Y ahora decimos, Él vive en mí. Bendito y alabado es Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro libertador, nuestro redentor, nuestro todo. Bendito es el Señor. Y entonces dice, tengan vida eterna. Usted y yo, hermanos, si hoy decimos gloria a Dios, si hoy decimos aleluya, si hoy decimos soy hijo de Dios, vuelvo a repetir, no es porque seamos buenos, no es porque seamos merecedores, sino eso es por la misericordia de Dios eterno. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Dejó su trono de gloria, su trono de gracia, y vino aquí a esta vida para morir por usted y por mí. Y ahora se cumple lo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Si usted ha creído en Cristo, gócese, es hijo de Dios, gloria al Señor. Y aún en medio de problemas, de dificultades, de adversidades, somos hijos de Dios. Y dice la Biblia, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Bendito es el Señor, Dios todo poderoso. Pero fíjense, hermanos, continúa la enseñanza. Ya consideramos la condición del hombre natural, la expresión más grande de misericordia, pero ahora démonos cuenta de lo siguiente: resultados de tan maravilloso amor. ¿Cuáles son esos resultados? Lo que hemos mencionado: la salvación, la vida, el cambio de nuestro carácter, el moldeamiento de nuestro temperamento. Muchos podemos decir, yo antes era iracundo, yo antes era grosero, yo antes era maldiciente, yo antes era pecador de esta manera, antes era adúltero, antes era fornicario, antes era un drogadicto, antes era un fumador, antes era un alcohólico, y alguno quizás podría decir, antes era de lo peor. Y sí, hermanos, eso éramos. Pero dice la Biblia, mas ahora sois lavados, ahora sois justificados, ahora somos hijos de Dios, hermanos. Si antes con nuestra voz maldecíamos y le cantábamos al amor y a las mujeres y al mundo, ahora con nuestra vida le cantamos al único que vive y reina por los siglos, el cual es Jesús de Nazaret, nuestro Redentor, al que nos amó, al que nos salvó, al que nos justificó y al que nos ha dado vida eterna y viene por nosotros. Aleluya. Son resultados de tan maravilloso amor, porque nadie, hermanos, nos podrá amar como Él nos ha amado. El amor de un padre es especial, el amor de una madrecita es especial, el amor entrañable de hermanos es especial, el amor importantísimo entre el matrimonio es especial sin lugar a dudas, pero nunca nadie nos amará de tal manera como lo ha hecho Cristo nuestro Dios. Démosle gloria, hermanos, démosle alabanza, démosle adoración, porque Él vive y Él reina para siempre. Bendito sea su nombre. Vamos a continuar con la enseñanza. La justicia revelada en las Escrituras. Y ahora esto nos menciona que si ya hemos encontrado esto a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sigue un paso más, hermanos, y esto es: debemos predicar la justicia revelada. Bendito es el Señor. Fíjense lo que dice Romanos 1:16, con la ayuda de Cristo el Señor. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
El apóstol San Pablo, hermanos, fue un hombre que experimentó la justicia de Dios. Sabemos nosotros su conversión, sabemos nosotros el cambio tan grande que él tuvo a través del encuentro personal con Cristo Jesús. Y él, hermanos, como resultado, la Biblia nos señala que él predicaba, él anunciaba la palabra del Señor. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer como hijos de Dios, como varones de Dios? Anunciar la palabra de Dios. Dice la Escritura, dad de gracia lo que de gracia recibisteis, bendito es el Señor. Entonces, ¿de qué manera debemos predicar la justicia revelada? Primeramente debemos considerar que somos llamados a través de la Biblia. La palabra del Señor, hermanos, continuamente nos señala y nos menciona el llamamiento que Dios nos hace. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, hablando Dios a Isaías, ¿a quién enviaré y quién os irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Tenemos, por ejemplo, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo que también nos menciona o nos siguen mencionando, que dice, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, gloria al Señor. Entonces, usted y yo somos llamados por la palabra para anunciar, ciertamente yo como siervo, pero usted también como cristiano, como miembro, tiene que darse cuenta de esto. Si ha descubierto la justicia de Dios, es decir, si en su vida se ha operado el cambio que opera Cristo nuestro Señor, entonces tiene que ir y anunciar el evangelio del reino. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, bendito es el Señor. Entonces veamos esto, somos llamados a través de la Biblia, pero también con la ayuda del Señor. ¿De qué manera debemos hacerlo? Con gran gozo. No podemos nosotros, hermanos, ir y anunciar el evangelio y decirle a alguna persona, oye, pues fíjate que pues Cristo salva, y a ver si te animas a ir ahí con nosotros a la reunión. Pues es que pues Cristo salva, y solo eso quería decirte, que Él salva. No, hermanos, no estamos predicando un derrotado, no estamos predicando un vencido, estamos predicando al que vive para siempre, al que es fiel, al que es todopoderoso y nos ha rescatado de las tinieblas para su luz admirable. ¿Cómo debemos predicar? Con gozo. El apóstol San Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, es potencia de Dios. Es decir, hermanos, él hablándole a una iglesia de Cristo que se encontraba en Roma, y si nosotros analizamos el contexto, si lo analizamos históricamente, nuestro Señor Jesucristo murió en los tiempos del dominio de Roma, y los romanos se habían adjudicado que César era Dios, porque decían ellos, nosotros matamos al Dios de los cristianos, nosotros crucificamos al Cristo de los cristianos. Y entonces muchos comenzaron a pensar y decir, es que pues los cristianos deben sentirse avergonzados, los cristianos deben de sentirse apenados por creer en un Cristo que los romanos crucificaron. Pero el apóstol San Pablo, con toda potencia de Dios, él decía, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo vive, Cristo sana, y Él está sentado a la diestra del Padre Celestial. Gloria al Señor. Entonces nosotros, hermanos, no tenemos motivos para sentirnos avergonzados. No tenemos motivos para que si le preguntan ahí en su trabajo, oiga, usted es cristiano, no tiene que decir, ¿qué me dijo? Ay, no sé ahorita, no, después platicamos. No, sino que sencillamente y con la ayuda del Señor debe decir, sí soy cristiano, y si tú quieres puedes también ser cristiano, porque dice Cristo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar, y Él te puede hacer descansar con gozo, hermanos. El apóstol decía, es potencia de Dios.
El Cristo que usted y yo predicamos, hermanos, es un Cristo de poder, es un Cristo de milagros, es un Cristo que vive, reina, salva, convierte, transforma y da vida. Bendito es Jesús, su santo nombre para siempre. Y fíjense que nos menciona que se debe hacer con gran gozo y dice, para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que para Dios no hay excepciones. Dios puede salvar a un rico como puede salvar a una persona, hablando económicamente, pobre. Dios puede salvar a una persona quizás muy intelectual, así como puede salvar a una persona analfabeta. Él tiene el poder de salvar a quien sea. Así como puede salvar a un hombre, puede salvar a una mujer, puede salvar a un niño, un adolescente, un joven, un anciano. Él puede salvar a quien sea. ¿Por qué? Porque su palabra es poderosa, su palabra es eterna. Lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es creer en lo que hablamos. Si le decimos a una persona, Cristo te puede sanar, es porque Él puede sanar. Si nosotros le decimos a una persona, oye, amigo, Cristo puede solucionar tus problemas, es porque Él puede solucionar el problema. Para Él ninguna cosa es difícil. Y aún dice la palabra, he aquí, esto es difícil para los hombres, pero para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque los discípulos decían, ¿quién podrá ser salvo? Y él entonces les dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Quizás tú como varón piensas y dices, ay Señor, ¿acaso tú podrás salvar a mi patrón? ¿Acaso tú podrás salvar al compañero de trabajo que es tan perverso y tan vulgar y tan malo? Claro, solamente háblale, solamente dile, oye, quiero compartirte que Cristo te ama. O incluso a una persona que no conoces, puedes hablarle. Cierto, ahorita, hermanos, hay restricciones y quizás en algunos lugares no se puede salir libremente, pero cuando tengas oportunidad, háblale a la primera persona que se cruce en tu camino, comunícale las buenas obras y el amor bendito de Cristo nuestro Señor. Pero hay algo, hermanos, que nosotros no debemos olvidar. Hablando de predicar la justicia revelada, debemos considerar esto, siendo sacerdotes del hogar. ¿Por qué el ser sacerdotes del hogar, hermanos? Porque en el antiguo tiempo un sacerdote era el que intercedía, era el que reconciliaba y era el que bendecía. Esas tres funciones hacía el sacerdote en el pueblo de Israel. A nosotros Dios, hermanos, nos ha dado como cabeza de hogar la encomienda de nuestra familia. Dice la palabra bendita del Señor, cuando aquel endemoniado gadareno quiso seguir al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es decir, sí podemos nosotros hablarle a la gente desconocida, podemos hablarle a la gente que no es de nuestra familia. Pero ¿por qué olvidarse de la familia dentro de nuestro vínculo del hogar? Hablando de tus hijos, hablando de tus hermanos quizás, estando ahí como sacerdote, estando ahí comunicándole a tus hijos el amor de Dios. No conformarte y decir, yo pues solamente voy a orar por ellos, ay Dios que se encargue de ellos. No. Claro que Dios se encarga, pero tú tienes que hacer tu trabajo también. Tú tienes que interceder por ellos ante Dios. Tú tienes que lograr esa reconciliación entre Dios y ellos. ¿De qué manera? Presentándoles el plan de salvación. No te conformes con decir, pues me conformo con que me alcancen en el templo. Me conformo con que de pronto se sienten conmigo a escuchar un ratito muy mínimo la transmisión que hoy en día hay en algunos lugares. O si tienes la facilidad de ir al templo, no te conformes con decir, pues me conformo con que me espere ahí en la puerta. No, háblale de Dios. Háblale de Dios. Logra ese vínculo con la ayuda de Dios. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores.
Tienes que lograr esto con la ayuda del Señor, y también tu vida debe ser de bendición para ellos con la ayuda gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces veamos, hermanos, que debemos ser sacerdotes del hogar, debemos procurar que nuestra familia sea salva. Dijo Josué: yo en mi casa serviremos a Jehová. Bendito es Cristo. Si tu esposa no es cristiana, pídele a Dios y que te la ganes para Cristo el Señor. Si alguno de tus hijos no es cristiano, no quiere nada del evangelio, ponte en ayuno y oración, lee la palabra del Señor, que crezca tu conocimiento de Dios para que puedas hablarle con la ayuda de Cristo nuestro Dios, porque qué importante necesidad, hermanos, es que como varones consideremos esto, que hablemos de Cristo Jesús a nuestra familia. Y hoy, más que nunca, que les dije en su momento, estamos siendo bombardeados con leyes anticristianas. ¿Por qué? Porque Cristo ya viene. Pero Cristo Jesús te quiere salvar a ti, o te ha salvado a ti, pero también quiere salvar a tu familia que no es salva. Entonces, con la ayuda del Señor, démosle gracias a Dios. Hermanos, les invito a que se sirvan a estar en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra que nos revela su justicia maravillosa. Gracias a Dios por el sacrificio perfecto y pleno de Cristo nuestro Señor y Salvador, que hizo en la cruz del Calvario, sacrificio por el cual usted y yo, que estábamos perdidos, ahora tenemos vida, ahora gozamos de la misericordia y la gracia del Señor y el amor maravilloso de nuestro Dios. Pero también gracias a Dios porque nos da el privilegio de anunciar su palabra, de enseñar su palabra, de compartir su palabra. Así que, hermanos, pidámosle a Dios. Y si alguien en tu familia no es salvo, o si estás orando por algún compañero que no es salvo, vamos a orar. Vamos a incluir en oración y que Dios se interceda glorificándose y manifestándose. Oremos a Dios, hermanos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios del cielo. Alabamos tu nombre, Señor, te reconocemos porque tú eres bueno, tú eres digno de gloria. Gracias porque nos revelas en tu palabra, Señor, las riquezas de tu gracia, y una de esas riquezas es tu justicia revelada, Señor. Gracias, Padre, porque ante nosotros estábamos perdidos, sin fe, sin esperanza, yendo hacia la condenación, pero ahora en Cristo la justicia se ha revelado y ahora podemos decir: voy hacia la vida, voy hacia Cristo, mi Señor amado. Oh, aleluya, Señor. Gracias por la grande expresión de tu amor, por tu gran bondad y fidelidad. Pero Dios de gloria, ahora tú nos das, Señor, el mandamiento de anunciar la palabra, el mandamiento de compartir las buenas nuevas de salvación. Te ruego por aquellos, Señor, a los cuales se les está hablando, a los cuales se les está invitando y que quizás presentan un corazón duro, un corazón burlesco, pero Padre eterno, ten piedad, sálvalos, Señor, y toca su corazón. De igual manera, Señor, ¿cuántos en nuestra familia no son salvos, Señor? Te rogamos que salves, te rogamos que intervengas, te rogamos que te manifiestes, bendito Dios, y seas propicio y nos ayudes a nosotros y nos sigas dando esa gracia de aprender de tu palabra, para que así, con mayor conocimiento, prediquemos tu palabra. Gracias te doy, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús el Señor. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda bendita de nuestro Señor poderoso. La actividad de este día, hermanos, consiste en compartir métodos de evangelización para poder llevar la predicación de la palabra de Dios a otros varones. Entonces, qué bueno que usted comparte esos métodos con algún varón de la iglesia y estén compartiendo esos métodos. ¿Para qué? Para que de esta manera más varones conozcan del mensaje de la palabra gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor, Dios y Salvador. Vamos a hacer una oración final, hermanos, para ser despedidos con la bendición apostólica. Les invito a que se sirvan a estar en pie. Vamos a dar gracias. Gracias te damos, Señor, por toda esta actividad que nos has permitido llevar a cabo.
Gracias, Señor, porque nos has permitido invocar tu nombre, alabarte, adorarte, escuchar, Señor, tu palabra, meditar en ella, Padre eterno, y así, Señor, recibir, Señor, esta actividad para que nosotros, Dios, podamos compartir estos métodos. Pero ahora, Señor, te agradezco por cada uno de tus hijos, Dios, que ha estado atento a esta transmisión. Bendice su vida, dale de tu gracia, dale de tu ayuda, y tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Te ruego que la gracia salvadora de Cristo Jesús, el amor tuyo, buen Padre Celestial, y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre, jamás. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Dios los guarde. Hay libertad de dar gracias a Dios, y con la ayuda del Señor, Dios les bendiga mucho.